Porque yo cuando hablo de la Trinidad, yo explico y digo que Dios es una unidad compuesta y que Dios en esa unidad se manifiesta de diferentes formas. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que le va a bendecir de manera especial. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí. Pastor, Dios le bendiga. Un placer nuevamente estar aquí, de verdad que siempre que estamos aquí en Excelencia nos sentimos en esa misma atmósfera, en ese mismo ambiente de excelencia, nos sentimos que Dios nos ha dado la oportunidad pues de llegar a muchas personas para edificar y para bendecir las vidas. Amén, amén. Hemos estado hablando de diferentes temas. El último tema que se estuvo estrenando es el de la excelencia. Yo creo que todos tienen que ir a buscar ese mensaje, el maestro del pensamiento, Dios mío, la soberanía, libre albedrío, todo eso. La gente está siendo edificada. Pero yo creo que como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, así mismo los temas que trae el pastor son nuevos, temas innovadores, edificados, desde una perspectiva bíblica, perspectiva espiritual, desde la perspectiva cultural, de ciencia, geografía, todo. De verdad que sí, nos sentimos bendecidos de recibir esto. Pastor, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Vamos a hablar de sinergia divina, la sinergia divina. Como tú decías hace un momento, hay cosas que hay que innovarlas. Sí. Entonces, a veces cuando actualizamos las cosas, entonces tiene que haber una actualización también en quien las recibe. Por ejemplo, tú compras un celular de última tecnología y a veces no te toma, el que lo antecedía no tiene las mismas actualizaciones que es. O sea, las actualizaciones a veces nada más están disponibles para el nuevo y el viejo va como quedándose atrás, se va quedando atrás. Y podemos recordar cuando los teléfonos no tenían chip, ya eso ha prácticamente desaparecido, ya todos los teléfonos con chip, la mayoría que funcionan. Eso ha sido una innovación, o sea, un cambio. Entonces, los términos y las palabras, nosotros podemos utilizar palabras que quizás a la persona le suene como no tan bíblicas, pero hay muchísimas doctrinas que ni siquiera la palabra aparece en la Biblia y tienen una interpretación. Lo que yo siempre digo es que esa palabra que se profiere, eso que queremos enseñar, tiene que tener una comprobación bíblica, porque donde entra el poder de la revelación de la palabra y de la palabra de ciencia o de conocimiento, de sabiduría, en una aceptación es que cuando usted vaya a la Biblia y la lea, diga, por ese concepto se aplica. Entonces, cuando hablamos de sinergia, lo que estamos hablando es de cooperación. En el término, cuando se toma del griego, por ejemplo, eso es lo que significa cooperación. Cuando las cosas cooperan para realizar algo. Entonces, son varios elementos que trabajan de manera individual en un mismo propósito, en un mismo sentir, y que todo se junta para un bien mayor. O sea, para realizar un bien aún mayor que el que se puede realizar de manera individual. Entonces, cuando nosotros hablamos de sinergia divina, cuando le aplicamos el término divino, estamos hablando de algo que pertenece a Dios, que pertenece pues a esa majestad divina del Señor, pertenece a Dios, y por lo tanto lo vamos a enfocar tanto de manera humana como científica o como espiritual, que lo podamos entender de una forma que podamos ver cómo opera todo lo que es la plenitud divina en favor de un propósito, de un fin. Todo trabaja en conjunto sin dejar de estar juntos con un propósito final, que eso es lo que pasa con la soberanía, el ser de Dios. Oh, Dios mío. Tremendo ya, yo estaba recibiendo, amado. Ya, Dios mío, esto es solamente un pequeño tópico para que usted vaya recibiendo. Pastor, vamos. Entonces, si vamos a la Biblia, nosotros podemos leer primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7, y nos vamos a encontrar que allí dice, 3 son los que dan testimonio. El Padre en el cielo, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Yo parafraseo los textos bíblicos, ustedes no me ven leyendo la Biblia, las personas que nos están viendo en este momento,
parafraseamos, por si falta algo en lo que digo, no digan que faltó algo de la palabra, sino que estamos parafraseando porque no estamos leyendo textualmente. Sí. Yo siempre creo en la sustancia más que otra cosa, Claro, o sea, claro. en dar la sustancia de las cosas, y por eso tampoco me enfoco muchas veces en algunos capítulos o versículos, aunque a veces lo menciono. Creo en eso, Sí, sí. en que el conocimiento hay que sacarlo de la sustancia. Entonces, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7, habla de que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dice más, dice, y esos tres son uno. Entonces ahí entra el concepto de sinergia, desde mi punto de vista. Si los tres son uno y los tres están haciendo una función, pero al final es unificada con un mismo propósito, entonces eso es una sinergia. Y se aplica entonces la explicación de lo que es la sinergia en ese concepto. Más adelante ahí mismo dice, en la misma carta de Juan, tres son los que dan testimonio en la tierra. Dice el espíritu, el agua y la sangre. Eso lo dice porque esos tres componentes son el componente de la vida. Por eso vemos que la Biblia prohíbe, por ejemplo, tomar la sangre, porque en ella está la vida. Por el agua, la Biblia dice también en la carta de Pedro que por ella es la vida. El agua, por el agua subsisten todas las cosas. O sea, la vida orgánica, biológica, se da a partir del agua. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque estaba ya, a pesar de que el agua Dios la puso en su lugar y la dividió, el agua estaba ahí porque es parte de lo que crea la vida orgánica que viene más adelante a través del tiempo, a nivel humano y a nivel vegetal, a nivel de todo lo demás. En el hombre, en el ser humano, se conjugan las tres cosas: el agua, la sangre y el espíritu. Y es la vida plena del hombre que le permite ser ese ser, más allá de existir o de ser un animal, a ser un ser que tiene trascendencia espiritual y que puede tener la semejanza de Dios. Pero lo dejamos ahí. O sea, todo eso es una sinergia. O sea, trabajando juntos con un propósito de vida. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces vamos a explicar por qué hablamos de sinergia divina. En la iglesia, en la historia de la humanidad, de la sociedad y en el propósito divino que Dios tiene con el ser humano, hay una sinergia multidimensional que sucede. ¿Qué es eso? Una sinergia multidimensional es que sucede en varios aspectos, en diferentes lugares, en diferentes cosas, pero al final va a un mismo fin, a un mismo propósito. O sea, puede ser que haya un rey, que como Ciro, voy a poner el ejemplo, que Dios los pone como su siervo, que castiga al pueblo. Sin embargo, hay gente que no puede entender eso porque no entiende la sinergia divina. Puede haber un Nabucodonosor, que Dios lo pone como rey de reyes, dice la Biblia, cabeza de oro por encima de todos los demás imperios, pero que al final es para cumplir un propósito en lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y en el ejemplo que Dios quería mostrar al mundo a través de las Escrituras y a través de todos los acontecimientos donde Dios interfiere. Entonces vemos, por ejemplo, un Satanás que, según el entendimiento que la gente tiene de la revelación bíblica, existía antes de la fundación del mundo, causa una rebelión, Dios lo saca del reino, lo echa afuera, sin embargo interfiere en la historia humana, entre el pecado a la tierra, pero la gente no entiende por qué sucede todo esto y la gente cree que es fortuito, que no hay un propósito a veces, o algunos llegan entonces a cuestionar a Dios diciendo por qué sucede esto, porque no entienden la sinergia divina, que todo va trabajando en un mismo propósito conforme a la voluntad de Dios, que es soberana. Sí. Entonces, cuando hablamos de sinergia, estamos hablando de que cuando Dios crea, la Biblia dice que creó por la palabra, pero la palabra diseña. La palabra es la parte que diseña las cosas, pero lo que le da vida es el Espíritu Santo. Yo entiendo las cosas conceptualmente por la palabra, pero yo entro a la profundidad del entendimiento por el Espíritu. O sea, la palabra me muestra un conocimiento, pero el Espíritu me muestra una sabiduría. Más allá del conocimiento me da una inteligencia. O sea, me da algo extra que me permite a mí llevar esa palabra que tengo dentro de mí a una materialización y a una ejecución correcta. Entonces la sinergia hace eso. La sinergia hace que lo que Dios crea, lo que Dios se prefija, sea perfecto. Porque trabaja en esa unidad del reino. El primer principio del reino es la unidad. Por eso la sinergia es tan importante. Lo primero en el reino de los cielos es la unidad. De la unidad de Dios parte todo lo demás. O sea, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de ese ser compuesto como se conoce. De esa unidad
parte toda la creación, parte todos los propósitos, parte todo el sentido de todas las cosas y de nosotros. Entonces, cuando venimos a nosotros y venimos a la iglesia, vemos lo mismo, vemos una sinergia. El apóstol Pablo, por ejemplo, hace una analogía y dice que la iglesia es un cuerpo. Sí. Que todos somos miembros de ese cuerpo con funciones diferentes, pero tenemos un mismo propósito final. O sea, mi mano hace una función, mis oídos, mi boca hacen otra función, mis ojos, pero al final todo va en un mismo sentido. Donde quiera que yo esté y en lo que sea que yo haga, mi cuerpo va a funcionar todo con mis órganos, mis miembros de manera diferente, pero con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo fin. Eso es sinergia. Eso es una parte sinérgica. ¿Cómo se muestra la sinergia divina en la historia? Se muestra porque Dios hace de la historia un presente eterno. Cuando yo digo que Dios hace de la historia un presente eterno, es porque cuando Dios hace las cosas, las hace fuera del tiempo. Pero para que eso suceda, tiene que haber esa sinergia del Espíritu Santo y de la palabra del Hijo de Dios. Entonces, por eso vemos que una profecía que Dios le da, por ejemplo, a Daniel de las 70 semanas, se cumple en el tiempo preciso que se calcula de manera científica esa semana como Dios se la dio a Daniel por años cada día. Sí. Pero eso sucede porque la sinergia hace que funcione. Todos los acontecimientos que sucedieron eran en base a un propósito. O sea, regresan a reconstruir el pueblo de Jerusalén, regresan a reconstruir el templo, se dio el edicto allá para que regresaran Esdras, Nehemías, lo que fueron a reconstruir, y esa es la señal de lo que ya Dios había dicho en el caso de la profecía de Daniel. Pero para que eso sucediera, tuvieron que suceder varios acontecimientos que pueden parecer aleatorios, que pueden parecer individuales. Acontecimientos fuera de Israel, fuera del territorio que quizás donde se iba a dar el bien final de la venida del Mesías. Entonces, todo lo que viene sucediendo, sucede en esa misma esfera de que todas las cosas que vemos individualmente y que nosotros a veces no entendemos, funcionan con un mismo fin, con un mismo propósito. En todas las cosas está el Espíritu Santo de Dios y está la palabra operando. Está Dios. Entonces, como en todo está esa sinergia divina, nada sucede fuera de ese propósito que Dios ha establecido. Nadie puede violentar el propósito de Dios. Nadie. Porque esa unidad es inquebrantable. Pero eso también se muestra en la familia. Cuando Dios crea a Adán, mucha gente entiende a Adán, cuando van a definir la palabra, como el hombre rojizo. Sí. Otros lo entienden como la representación de la humanidad. Y son términos que se aplican. Adán es una representación de toda la humanidad, por eso dice que en Adán todos pecamos. Cuando lo incluye a todos, está diciendo que él representa a toda la humanidad de manera clara. Pero cuando dice que hombre rojizo, ya está hablando en un sentido que se puede llevar a una comprobación científica, porque Adán tiene los elementos del polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado de manera carnal humana, animal, Dios lo formó del polvo de la tierra. Y eso está claro. Ahora bien, ¿qué sinergia divina hay en Adán? Que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En Adán estaba la mujer. Antes de Dios dividir a Adán, a sacar a Eva de Adán, ya en Adán estaba Eva. Claro. Hay gente que no entiende eso. Sí. Cuando se le llama varona, porque del varón fue tomado, es porque juntos forman una misma composición. ¿Por qué el propósito de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a una mujer? Lo que conocemos como el matrimonio, lo que conocemos como esa unión que es para la multiplicación de nosotros como seres, pero también para Dios mostrarnos cosas del reino que no entendemos a veces si no las muestra Dios en revelación espiritual. En Adán estaba todo, estaba toda la humanidad, estaba la familia en composición. Entonces, cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza de él, lo hace en unidad. Por eso cuando el hombre se divide de la mujer y vuelve a unirse, vuelve al principio de la unidad. Wow. Dice, y los dos son una sola carne. O sea, el principio que te decía del reino de los cielos, de la unidad, que se da en la sinergia. Entonces, por eso el matrimonio no tiene divorcio. Porque el divorcio sería decir, el plan y el propósito de Dios es incorrecto, no está perfecto. Cuando yo me uno a una mujer, me separo y me caso a otra, estoy creando una contraposición con la unidad del reino. Porque cuando usted se une a una persona, ya se hace uno con él. Wow. Por eso en el Evangelio hay tantos métodos de preparación, de tiempo para el matrimonio.
porque es una decisión seria, Pero muy porque serio. tiene una representación divina. Por eso la Biblia habla de que Cristo es el esposo de la iglesia, que la iglesia está desposada para Cristo, que es el novio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que tiene una connotación espiritual. Por eso se toma el matrimonio como ejemplo ahí, como comparación entre la iglesia y Jesús. No podemos acordar de las vírgenes que no estaban preparadas y las que estaban preparadas en esa unión, porque tiene un sentido espiritual. Entonces, cuando hablamos de Adán y de Eva, que vuelven a ser uno en la unión del matrimonio, estamos hablando de lo que Dios quiere enseñarnos a nivel espiritual, la sinergia divina. Porque la Biblia dice, ay del solo, si cae en un hoyo, ¿quién lo levantará? La Biblia habla de eso, de que no, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. La Biblia dice donde hay 1 en mi nombre. No lo he encontrado. No. La Biblia dice donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, una congregación con 3, 4 personas ya lo es, porque ya ahí Dios está. Pero una familia, hombre y mujer, ya ahí Dios está. Hay 2, de acuerdo. Entonces, donde ponemos de acuerdo, ahí estoy yo. Acuérdate que la sinergia es un asunto de que todos estamos cooperando con un sentido y un propósito. En la familia, todos cooperamos, padre, madre, hijo. Sí. La madre, de donde viene la palabra matrimonio, matriz, la madre es la que da a luz, la madre es la que tiene y lleva la procreación. Pero el hombre, monio, que viene de patrimonio, es el que suple, es el que sustenta la casa. De ahí que la Biblia dice que el que no sustenta su casa ha negado la fe y es peor que un impío. O sea, el que no suple para su casa. Porque el hombre está destinado a suplir. ¿De dónde vemos? Vamos a aplatanarlo, como dicen por ahí, a traerlo a nuestra sociedad. ¿De dónde vemos los problemas disfuncionales en la familia hoy día? No hay sinergia. Los problemas de matrimonio que se separan, mujeres solteras, hombres solteros, incluso asesinatos, lo que llaman feminicidio, los hijos que se crían con las abuelas o con la mamá solamente, con el papá, eso es disfuncional, eso no es lo que Dios estableció. Porque la familia es una representación de la sinergia divina. Cuando se rompe esa sinergia, entonces entra el diablo, entra la corrupción, entra el pecado. Entonces vemos que no funcionan correctamente. Hay una disfuncionalidad. ¿Cuándo la familia funciona correctamente? Cuando está la madre, cuando está el padre, cuando están los hijos en un hogar y viene la formación al hijo y viene el crecimiento familiar y eso se va extendiendo de manera familiar en los demás procreadores que salen de esa familia. Entonces se cumple lo que Dios se propuso en su sinergia, en sus propósitos de unificación. Jesús, por ejemplo, ¿qué decía? Yo vine a unir el cielo con la tierra. Eso fue que vino Jesús. A amistar el hombre con Dios que estaba enemistado. Eso es unidad. O sea, cuando Cristo está orando en Juan capítulo 17, verso 21, antes de ser entregado, ¿qué Jesús dice? Padre, que sean uno. Como el Padre y yo somos uno. Te está diciendo, en la unidad hay un secreto. Y a veces hay personas que piensan, que me han escuchado hablar, incluso lo han dicho algunos, que yo tengo una inclinación hasta a la doctrina unicitaria, que es la que entiende que Jesús solo, o que Dios es uno, algo por ahí. Porque yo cuando hablo de la Trinidad, yo explico y digo que Dios es una unidad compuesta y que Dios en esa unidad se manifiesta de diferentes formas, que es lo que yo llamo la sinergia divina, donde Dios se manifiesta como Padre, que la Biblia dice que Él se muestra como Padre a nosotros, pero Dios es mucho más que un Padre. El que ve a Dios solamente como Padre lo está viendo pequeño. Sí. Es lo que yo creo, lo ve limitado. Ahora, Dios se manifiesta como Padre en esa sinergia divina, pero también se manifiesta como Hijo. No hay Padre sin Hijo. Entonces, por eso la unificación de la sinergia, o sea, es algo sinérgico. ¿Y dónde entra el Espíritu Santo? Es el linaje. Lo que une el Padre con el Hijo y lo mantiene siempre en esa unidad es el Espíritu Santo. Pero eso, yo creo que eso es lo que establece la doctrina de la Trinidad. Yo creo, porque Dios, no hay 5 dioses. No. Es un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, usted está en lo correcto. Lo que pasa es la explicación. Como usted lo explica. Es la explicación. Te lo digo, hago esa aclaración porque ya personas me han dicho el comentario. Entonces, la explicación de las cosas es lo que te da a entender la correcta o no interpretación. Claro. O sea, la Biblia dice, 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces no se queda ahí. Dice, y los 3
son uno. ¿Y qué es lo que pasa entonces en esa sinergia divina? Que entra una numerología de Dios. En la numerología de Dios los números tienen un significado y la matemática también, que no es la matemática del hombre. Para la matemática esa ecuación es difícil. Como 3 es 1. Si es 1, es 1 y si es 3, es 3. Y si son 3, el hombre entiende que se puede dividir. En el caso de Dios, cuando dice que Él es 1 es porque no hay división en Él. Hay un trabajo en conjunto. Todo lo que ellos hacen que parezca que no es lo mismo, sí lo es. Claro. O sea, el Hijo trabaja para el Padre para el Hijo y el Espíritu Santo está en las operaciones que ambos hacen, porque lo que lo une, sin esa unidad entonces no hay sinergia. No. Entonces en lo que ellos hacen se manifiesta el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que alcanza a los demás. Entonces esa unidad que mostramos en la sinergia divina es lo que hace que exista el universo. Sí. Esa unidad es lo que hace que exista la tierra, que existan los seres humanos, que exista un propósito divino, que exista una dimensión más allá de la que nosotros conocemos en lo que nosotros definimos por la ciencia como espacio-tiempo. Entonces cuando entramos a ese nivel, entramos a un nivel que sale de lo que el hombre de manera natural concibe, porque el hombre ve la Trinidad como una doctrina fundamental de la iglesia. Pero más allá de una doctrina fundamental, la Trinidad lo que nos enseña es un medio de operación de la unidad de Dios. Claro. Cómo Dios opera. Por eso cuando yo digo que el Espíritu Santo es una persona, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo tiene limitación. Porque cuando yo hablo de personalidad, aunque lo hablo para quizás expresar la manifestación que Él tiene, yo estoy limitándolo. El Espíritu Santo es la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, del concepto que se tiene de Trinidad, es plenitud. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? La blasfemia. ¿Contra quién? ¿El Padre? No. ¿Contra el Hijo? No. La Biblia dice que el que blasfeme contra el Padre será perdonado. Que el que blasfeme contra el Hijo será perdonado. Pero dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. No hay perdón. Entonces, te está diciendo un secreto del Espíritu Santo. Wow. Que para tú hablar del Espíritu Santo tienes que tener el mayor cuidado posible. Dios. El mayor cuidado posible. Porque uno utiliza términos, pero tienen que aplicarse. Cuando yo digo que el Espíritu Santo es el maestro del pensamiento, yo tengo que aplicarlo a que Jesús dijo que Él nos iba a enseñar. Y si no enseña, está haciendo una función de maestro. Entonces, cuando la gente dice que es persona porque soy contrita, se puede aplicar. Pero su totalidad no es persona. Su totalidad es Dios. Y Dios va más allá del concepto que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde entra una profundidad, donde se quedan muchas personas afuera porque no quieren entrar. Entonces yo digo que Dios es una unidad compuesta. Y esa unidad compuesta crea lo que la gente conoce como la Trinidad, porque todo se manifiesta. Y al manifestarse yo puedo creer que hay una diferenciación entre uno y otro y no lo hay. Por eso se dice que Jesús era 100% Dios y Jesús era 100% hombre. Porque la sinergia divina nunca se rompe. Por eso Jesús tenía esa capacidad de porcentualizarse en un 200%. Entonces, cuando entramos en esa dimensión, vamos a ver cómo es que la palabra que crea todas las cosas está en todo, pero el Espíritu también. Entonces, esa sinergia divina hace que todo lo que funciona y suceda porque hay un propósito de Dios. Entonces nada es fortuito, y ahí entra quizá la soberanía de Dios que mencionaban en una ocasión. Cuando hablamos de la predestinación y la soberanía de Dios, es que las cosas suceden porque ya Dios en su sinergia divina ha creado todo el diseño para que las cosas sucedan, pero esas cosas suceden por ese diseño sinérgico que funciona la iglesia, que funciona la historia humana y que funcionamos nosotros. Se manifiesta la sinergia divina en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se manifiesta en Adán, Eva, la familia. Se manifiesta en la iglesia como cuerpo de Cristo. Todo trabaja con un mismo propósito, pero es un solo. Wow. Hay una unidad, hay un solo Dios, hay una sola fe, hay un solo Salvador, hay una sola iglesia, hay un solo bautismo. La Biblia habla de una sola cosa, no de muchas. Y esa una sola cosa es la sinergia. O sea, es una sola cosa con varios elementos trabajando en un mismo sentido, en un mismo fin. Entonces, cuando entramos a la historia humana, nos vamos a dar cuenta que toda la composición numerológica, histórica y cronómetra del mundo tiene que ver con ese trabajo que realiza esa sinergia divina, donde están de acuerdo para que las cosas sucedan.
Por eso, antes de que se creara la tierra y se creara el mundo y de que entrara el pecado y que Satanás fuera arrojado a la tierra, ya Dios había establecido lo que iba a solucionar ese problema en su sempiternidad, Sí. que es la palabra, pero la palabra no sale solo a hacerla. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no dice, yo voy a hacer al hombre, porque está hablando con esa composición sinérgica, que es la que crea todas las cosas y es la que realiza todas las cosas. Entonces nosotros cuando vemos la sinergia divina, vemos que en todo está esa sinergia. No hay separación, no puede haberlo, no hay división. Entonces cuando entramos a ese conocimiento, vamos a ver a Dios desde una perspectiva diferente, vamos a ver los acontecimientos desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Adán más que como un hombre, como una familia, como una unidad compuesta, donde muestra a Dios una imagen y una semejanza a Él, porque Dios no tiene sexo, Dios no es hombre ni mujer. No, no. Y cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre tenía el sexo femenino y el masculino Sí. en Él. Sí, sí. Y si lo juntamos los dos, entonces va a salir algo asexual. En ese sentido, ¿por qué? Porque no va a haber una reproducción. ¿Cuándo es que viene la reproducción? Cuando la mujer sale del hombre. Claro. ¿Cuándo es que viene el pecado? Cuando hay esa división. ¿Por qué viene el pecado? Porque ya el hombre, al ser dividido, pierde esa capacidad que tenía en la plenitud de Dios. Deja de ser pleno. Sigue siendo una imagen y semejanza de Dios creada, pero dividida. El hombre es 6 en la numerología. Fue creado el día 6 y el 6 es el número de imperfección. Pero cuando Dios lo divide para hacer a Eva, no se queda en 6, sino que son 3 y 3. Cuando vuelven y se unen, vuelven al 6. Aunque están en la unidad y el propósito de Dios, sigue imperfecto. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces llegamos al 7. Sí. Entonces viene la perfección. Porque en Cristo no hay esa relación de hombre y mujer. Cristo nos muestra a un hombre que está preocupado por el matrimonio. Incluso cuando le preguntan qué dice Jesús, dicen allá en el reino ni se van a casar ni se van a dar en casamiento. Incluso en Apocalipsis habla de una cantidad determinada de personas que son reservadas para unos lugares especiales que no conocieron mujer. Y es que está en contra de Dios del matrimonio, no, porque el matrimonio es una muestra de la sinergia divina, como yo decía hace un rato. Pero hay algo más profundo, más allá de lo que nosotros conceptualizamos, que muestra a Dios. Entonces la unidad con Dios es la que hace todas las cosas. Por eso el que se une con el Señor, la Biblia dice que un espíritu es con Él. Por eso cuando nosotros entramos a servirle a Dios, empezamos a trabajar dentro de la sinergia divina. Entonces todo el que hace algo dentro de esa esfera sinérgica lo hace para el propósito. Si no lo hace conforme al propósito, entonces tiene un problema porque ha violentado el principio del reino, que es la unidad. Desde que alguien se sale de los propósitos de Dios para hacer lo que quiere, lo que le parece, lo que cualquiera le puede enseñar y no lo que Dios dice, se sale de la sinergia divina. Entonces, la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros es sinérgica, es unificadora. Sin unidad no hay salvación. Si nosotros no nos unimos a Dios, no nos podemos salvar, porque la vida está guardada en Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Padre y recibimos al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces esa sinergia que no podemos dejar a ninguno fuera, por eso Cristo dice, yo iré y me tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso dice, yo me voy y le voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Él sigue aquí? Es que hay una sinergia, no hay división. O sea, Jesús sigue aquí en nosotros, el Espíritu Santo sigue en Él y el Padre sigue ahí mismo. No podemos dividir a Dios. Dios envió a Jesucristo a la tierra y la gente cree que Dios se quedó allá y Jesús vino. Dios vino con Jesús. Lo que pasa fue que se humanizó. Sí. Y eso es lo que la Biblia dice. Se hizo hombre. Y la excelencia de Jesús se muestra en eso, que llegó a lo sumo para el sacrificio por nosotros. Entonces la sinergia divina hace que se dé la crucifixión y se den todos los acontecimientos necesarios y proféticos. Por eso Jesús, todo lo que hacía, lo hacía en base a términos proféticos. Búscame el burro. Ahí hay un asno amarrado. Tráemelo. Que en ese yo voy a entrar a Jerusalén. Pero había una profecía que entraba sobre un pollino, sobre un burro, sobre un hijo de asno. Pero cuando Jesús realiza todo lo que realiza, es en base a esa sinergia. Cada profecía está dentro de la sinergia bíblica. Cada profecía actúa con el sentido del propósito final. Todas las palabras proféticas de Dios. La sinergia es como un reloj.
la gente dice que el reloj profético de Dios, mucha gente dice es Israel. Porque los acontecimientos van marcando determinados momentos en la historia. Y cada momento que es marcado en la historia va dando una revelación, un cumplimiento de las profecías. Pero la sinergia es como el reloj. La sinergia, tú ves el reloj que tiene 3 agujas, por ejemplo, el reloj que nosotros usamos normalmente análogo, sí, que no es digital, tiene 3 agujas. Y cada aguja tiene una función diferente. La pequeña marca segundos, la minutaria, la que marca los minutos, la horaria, la que marca las horas, la segundera. Cada una marca un acontecimiento que diferente, porque el segundo no es un minuto, el minuto no es una hora, la hora no es un minuto. Pero cuando usted ve la sinergia que hay en el reloj, todo va funcionando al mismo fin. Claro. Pero si tú le sacas una pieza al reloj, más allá de las agujas, el reloj puede dejar de funcionar. Hay otras piezas que tú le puedes quitar y puede seguir funcionando, pero no correctamente. Entonces, cuando Dios se muestra como sinergia, está diciendo, nada sucede fuera de la soberanía de Dios. Wow. Y si algo sucede fuera de la soberanía de Dios, es porque Dios lo permite. Por eso yo decía que muchas personas piensan que el reloj profético es Israel. Sin embargo, yo veo a Israel como una aguja del reloj. Dios mío. Que marca acontecimientos en la sinergia divina. Pero no es el reloj. No es el reloj completo. El reloj completo de la sinergia divina es la palabra. Porque la palabra de Dios está en todo, haciendo cada función de diseño para que el Espíritu Santo haga que las cosas sucedan y tengan vida. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que Dios toma a Nabucodonosor, a los emperadores, para castigar al pueblo de Israel, y habla, por ejemplo, en una revelación que le da a este rey, por ejemplo, de la estatua, donde vemos todos los imperios, el romano, el medo-persa, el griego. Nabucodonosor. Sí, todos esos imperios, en capítulo 2, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está mostrando? Que Israel no es el reloj completo. Porque si esos acontecimientos no se dan, la sinergia divina no tiene su cumplimiento. Entonces, para que la sinergia divina tenga su cumplimiento, tienen que haber varios factores que no se ven, que actúan incluso en los impíos, en los inconversos, incluso en Satanás. Suceden cosas en lo que él hace que van a dar al traste a un propósito final, incluyendo la crucifixión de Cristo. Sí. Entonces, esa sinergia, la gente va a ver que suceden cosas que para nosotros son negativas, que quizás nosotros, los que no tienen a Dios y los ateos, cuestionan a Dios por cosas que Dios hace en su carácter perfecto, que no es sentimentalista, pero que Dios opera en una sinergia divina. Y si hay que castigar, si hay que barrer con un pueblo, Dios lo hace, pero al final hay un propósito, incluso para su pueblo llegó castigo, incluso en el pueblo de Dios la tierra se tragó personas, porque había un fin. Y para que ese fin sinérgico se dé, todo tiene que alinearse. Jesús, por ejemplo, hablando, dice, cuando le preguntan las señales del fin, él dice, Jesús lo que dice es que va a haber acontecimientos, señales. Dice estas señales. Y habrá guerra, y habrá hambre, y habrá peste. Mateo 24, por ejemplo. Y comienza a decirle las cosas que van a suceder, pero son señales. Pero para que sucedan esas cosas, esos acontecimientos, esas señales, tiene que haber un movimiento de algo. La Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Sí. Entonces Dios va a descender y va a hacer que haga un temblor como nunca antes quizás en la tierra. Va a haber temblores de tierra, dice la Biblia. Pero cuando la Biblia habla de los acontecimientos donde va a haber muerte, plaga, enfermedades, todo eso tiene una connotación y nosotros podríamos decir por cómo Dios permite que sucedan esas cosas. Hay una sinergia divina que está operando. Y cuando esas cosas suceden, es dándole señales a los que ya conocen la palabra de que se están cumpliendo lo que Dios ha establecido en su profecía. Entonces la sinergia te trae a ti desde donde Dios, desde la profecía del Génesis hasta hoy, wow, sin perder el hilo del tiempo histórico y la revelación profética. Por eso cuando Dios dice que en la simiente de la mujer es que van a nacer de esa semilla, que es la palabra, el que va a herir a Satanás. Eso se cumple en Jesucristo, sí, esa profecía. Pero entonces luego dice Jesús que viene el Espíritu Santo. Eso se cumple en Hechos 2. Pero luego viene la Biblia y dice que en el final de los tiempos viene una revelación especial para los hijos de Dios, más allá de lo que se ha conocido escrito, dice el apóstol Pablo, misterios, que hablamos en misterio. Y que esos misterios se entienden en el Espíritu. Y que es el Espíritu que lo discierne. Porque van a haber situaciones donde nosotros vamos a tener que discernir cuándo está operando esa sinergia divina y cuándo no. Todo lo que se sale de lo que establece la palabra, lo que Dios establece en sus principios, no es parte de esa sinergia divina. No es parte de esa unidad de Dios.
Entonces yo predico unidad, yo enseño unidad y yo creo en la unidad, porque la sinergia eso es lo que muestra. Dios muestra unidad en el reino, Dios muestra unidad en la familia, Dios muestra unidad en la iglesia. Cuando no hay unidad, cuando yo comienzo a dividirme, a decir esta es mi denominación, yo soy de esta religión, yo soy de esta secta, empieza Dios a tener un apartado de ese lugar. En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias que representan toda la historia de la humanidad, toda, completa de la iglesia. Y cada una muestra un carácter diferente y una conducta y un comportamiento diferente. Y solamente 2 iglesias parecen ser aprobadas por Dios de las 7. Las otras 5 Dios las manda a arrepentirse. Porque las otras 5 dejaron fuera a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué le dice eso a la iglesia en Apocalipsis? Porque lo tienen afuera. Sí. Hay gente que tiene a Jesucristo fuera de las congregaciones. Entonces rompen en su vida, en su congregación, la sinergia divina. Entonces cuando la sinergia no está operando, tú estás fuera del propósito. El propósito se cumple en un conjunto de situaciones y de acontecimientos que dan al traste con la realización del objetivo final de Dios. Por eso cuando yo hablaba del reloj, el reloj profético de Dios está marcando un horario muy diferente al que el hombre concibe, porque el hombre está fuera de esa sinergia divina. El hombre en la ciencia ve la creación del mundo en millones y millones de años y quiere establecer unos principios de conocimiento fuera de lo que Dios habla en su palabra. Sin embargo, la Biblia dice que la tierra fue hecha en 6 días de Dios y el 7 Dios descansó. Pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, en 2 de Pedro capítulo 3. Entonces, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces yo tengo que interpretar lo que Dios me está diciendo. Que aún no sea en 6000 años que Dios lo haya hecho, es en un número que para mí quizás sea incalculable. Porque es que Dios en su sinergia divina no opera como el hombre, no crea como el hombre, no hace las cosas como el hombre. Porque ese es el poder de la unidad, que puede hacer las cosas perfectas, puede hacerla en su tiempo y puede hacerla de una manera que sea imposible para el hombre incluso entenderla. Entonces cuando el hombre ve la historia de la humanidad y que hoy estamos en 6000 y algo de años, de la historia registrada humana que se tiene conocimiento. Incluso hay registros de principios de la historia humana que no se tiene conocimiento más allá de lo que el Génesis dice, de lo que Dios le reveló, porque fue por revelación, a Moisés. Entonces el hombre entiende esa sinergia divina por esa historia que Dios ha construido en su propósito. Entonces cuando vemos la historia profética, la historia bíblica, vemos una revelación más allá de lo que está aconteciendo. Entonces yo puedo entender que hay una segunda venida de Cristo. Pero entonces la Biblia dice que Él viene en breve en Apocalipsis. Entonces la gente empieza a ver, pero ¿cómo que viene en breve? Si hace más de 2000 años. Porque no entienden que en la sinergia divina no existe el tiempo. Y que lo que existe es un presente eterno. Por eso la brevedad de Dios no es el tiempo del hombre. Y el breve en el que Dios viene puede ser 2 días de Dios, que son 2000 años, quizás 3, que son 3000 años. Si lo vemos como lo ve en el libro de Pedro. Pero si lo vemos como en la profecía de Daniel, entonces cambiaría las cosas, porque en la profecía de Daniel un día es un año. Entonces tendríamos que dividir ese año de 365 días en 24 horas del día que nosotros cronometramos. Y tendríamos que ver entonces que la brevedad de Dios y el tiempo de Dios trasciende a lo que nosotros conceptualizamos. Por eso sucede porque hay una sinergia. Cuando se rompe esa sinergia, cuando no hay esa sinergia, cuando entra Satanás a la tierra y hace pecar al hombre, que entra la mentira, que el hombre sale de esa palabra que está sinérgicamente conectada con el propósito, el hombre empieza a tener límites. Sí. El hombre ya no está en ese nivel multidimensional donde opera la sinergia divina. El hombre se divide y tiene que volver Jesús para que sea una unidad y mostrarse al hombre para que el hombre aprenda lo que es el propósito divino de la unidad. Jesús viene a mostrarnos que nosotros tenemos que unirnos con Dios, que separado de Dios nada podemos hacer. Nada. Entonces, fuera de la sinergia divina, nadie puede hacer nada. Por eso la Biblia habla de la muerte y dice que el que conoce, el que entra en el Evangelio, en la salvación, ha pasado de muerte a vida. Cuando tú pasas de muerte a vida, tú pasas de la inercia. Por eso yo te decía, son 3 los que dan testimonio en la tierra. Después que decía 3 que dan testimonio en el cielo: el espíritu, el agua y la sangre. Porque nadie está en esa coinonía de esa multidimensionalidad que conforma el cuerpo humano, que es una sinergia cuerpo, alma y espíritu,
que nos hace a nosotros operar en el mismo nivel que Dios quiere que operemos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando el hombre entra a la limitación del tiempo, el hombre empieza a morir, el hombre empieza a desfallecer y empieza a tener una visualización de realidades que a veces escapan a la verdad, realidades construidas sobre la mentira. Por eso en Dios no existe la enfermedad, por eso en Dios no existe la muerte, porque son conceptualizaciones traídas por la mentira, porque la mentira fuera de la sinergia divina corta el propósito. Wow. Y hace que en el hombre entre la limitación. Entonces la sinergia divina, lo que viene a mostrarnos nosotros en definitiva, es el poder de Dios manifestado en un mismo sentido, sin que haya ningún tipo de lugar a error. O sea, Dios no se equivocó, Dios no hizo al hombre imperfecto, las cosas que suceden no son fortuitas, no son al azar, no estamos aquí por accidente. Todo lo que sucede es dentro del marco de la sinergia divina. Por eso la evolución del hombre es desde Adán hasta Jesús. En Jesús está el hombre terminado, pero no terminado por lo que yo hago, sino por lo que la sinergia viene haciendo a través de la historia del tiempo, que no es un tiempo cronometrado, sino el presente eterno de Dios. Dios mío, tremendo sinergia divina. Ustedes pudieron escuchar, pudieron percibir lo que es este tema, cómo se trabaja en conjunto en el cielo y en la tierra también. Dios mío, tremenda palabra. Yo creo que usted debe de estarse tranquilo ahí y escuchar este tema con detención y tomar sus apuntes para que pueda así adquirir este conocimiento. Pastor, tremendo, que Dios le bendiga de manera especial. Es una honra tenerle aquí. ¿Cómo la persona le pueden seguir? Amén, amén. El propósito de Dios es que seamos uno. Sí. Trate de unirse con su esposa, con su esposo. Trate de unirse con sus hijos. Esas separaciones lo que le van a traer es maldición y desgracia a su vida. Únase en Dios, en el Espíritu. Únase en su iglesia, con los propósitos, con los líderes. Imite lo que ellos hagan conforme a la fe, conforme a lo que Dios ha determinado. Practique la sana doctrina, que esa unidad se manifieste. Cuando se manifieste esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida, usted va a ver la gloria de Dios. Usted puede seguirnos en Instagram como Víctor Armani, en Facebook como Víctor Almanzar, en la Cátedra del Maestro en YouTube. Y como siempre les recomiendo, pues en algunas ocasiones, busque el libro El Código de la Vida. Yo creo que se están agotando en la librería aquí en la capital de la República Dominicana, pero todavía está en librería Cuesta, en librería El Maestro, allí tú lo puedes conseguir, también en Amazon. Aquí hay temas sobre la sinergia divina, sobre el maestro del pensamiento, sobre el prototipo del hombre, cosas que hemos ido nosotros hablando de manera con pinceladas. Aquí usted va a encontrar muchos detalles que yo sé que le van a hacer de bendición a su vida, porque lo que queremos con el conocimiento de la mente de Dios es que nosotros podamos expandirnos e ir más allá del límite que se nos ha puesto en nuestra mente, que podamos avanzar y crecer. Ese es nuestro propósito. Amén. Así que, amado, Dios le bendiga. Comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. No olvide suscribirse, activar la campanita, poner en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.